Buenas tardes, estimado tutor. Vamos a ver en lengua y literatura la siguiente destreza, que es recrear textos literarios leídos o escuchados mediante el uso de los diversos medios y recursos, incluidos las TIC. Vamos a ver lo que significa la definición de recrear. Volver a crear o reproducir una cosa a partir de otra existente. Esto quiere decir que vamos a volver a reproducir algo que existe, ya sea en un contexto, en este caso un contexto literario, volver a recrear eso mediante una imitación, una actuación de contexto literario en este caso, ¿no? Eso sería lo que nos habla de una definición de recrear. Vamos a continuación también a ver qué es un contexto literario. Los textos literarios son aquellas narraciones en que el autor expresa emotividad de la realidad en que vive. Algunos textos literarios como cuentos, drama, fábulas, etc. Entonces son contextos literarios que ya hemos visto como niños también en los años anteriores. Hemos visto dentro de los textos de lengua y literatura cuentos, fábulas, leyendas, y no solamente en la escuela, sino que también en casa, con los hermanos, los papás quizás a veces nos contaron cuentos o alguna leyenda, cuando se cuentan las leyendas en casa, con papá, mamá o la familia. Entonces todo eso engloba lo que es un contexto literario. Entonces también tenemos contextos literarios cuando vemos en la televisión, ¿no? Vemos en la televisión películas acerca de un contexto literario, de algo escrito que le ponen o lo reproducen en una película, ¿no? Vamos a ver a continuación también lo que es la definición de TICs. Yo que es importante las TICs en este sentido, ¿no? Las TIC son el conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad para una información y comunicación más eficiente, las cuales han modificado tanto la forma de acceder al conocimiento como las relaciones humanas. TIC es la abreviatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación. ¿Por qué es importante también las TICs en esto de los contextos literarios? Ya que nosotros hemos leído, hemos escuchado textos que nos han contado en escuela o padres de familia, o hemos leído también entra en importancia en las TICs, ya que es el uso de tecnologías como es el internet, y mediante el internet la computadora o los celulares, ya que también por ahí hemos visto textos virtuales o hemos visto películas acerca de un cuento o una leyenda. Entonces la importancia también que tiene las TICs en la recreación, como vemos, de un contexto literario. Vamos a ver también a continuación lo que son los ejemplos de contextos literarios, ¿no? Como vemos a continuación y mencionamos ya, hemos leído, hemos escuchado en el transcurso de nuestra época de primaria lo que es los cuentos, que a continuación también vamos a ver unos ejemplos de cuentos, como podemos ver los tres chanchitos, Pulgarcito, el cuento del rey. También hemos visto ya en nuestra época como de primaria estos cuentos que son contextos literarios, ¿no? Entonces otros también, como las fábulas que tenemos también a continuación. Vamos a ver lo que es las fábulas, la oveja negra, el león y el ratón, la cigarra y la hormiga también son contextos literarios que hemos visto también en esa época de primaria, ¿no? También tenemos a continuación lo que son las leyendas, como es el Drácula, la leyenda de Cantuña, que me imagino que todos hemos leído ya en años anteriores, ya que esta leyenda viene en el texto literario de lengua y literatura de años anteriores. Entonces también el Chusalongo, que es otra leyenda que en la sierra se ha escuchado muchísimo. Entonces son leyendas que, más que todas estas leyendas las hemos escuchado quizás en conversa dentro de la familia, en conversa de los papás, con los tíos y todo ello.
Entonces ahí es cuando nosotros hemos escuchado las leyendas, ¿no? Entonces por eso nos habla de los distintos medios que nosotros hemos escuchado, hemos leído, inclusive el uso de las TICs, ¿no? Entonces también para hacer un uso de las TICs se podría llegar a casa, utilizar la computadora y el internet y ver estas cuentos, leyendas y fábulas que también, que si no se han leído, también lo podemos hacer hoy en día con el uso de las TICs, como ya vimos a continuación. Entonces vamos a ver también ejemplos de recrear cuentos literarios. Como ya mencionamos, que recrear es reproducir algo que ya existe, volver a hacer de nuevo lo que ya está escrito, en este caso volver a reproducir un contexto literario. Tenemos ejemplos muy claros como es el teatro, ¿no? El teatro es un ejemplo muy claro de una recreación de un contexto literario, ya que muchos de ellos escogen un contexto literario el que ellos decidan y lo reproducen o lo imitan en el teatro con gente que ya está preparada para ello. Entonces ellos recrean esos textos literarios. Ahí tenemos un ejemplo claro de la recreación de un texto literario. A continuación también podemos ver unas películas que también han sido recreadas, como a continuación vemos Blancanieves, películas griegas que también son sacadas de libros de libros de mitología griega, ¿no? Son sacados de ahí. Como un ejemplo de Blancanieves también podemos ver que un texto dura unas 300 páginas, en una película lo podemos ver en unas 200, en unas 2 horas, hora y media, resumido, ¿no? Entonces esa es la recreación, lo que hoy en día nos permite también el uso de las TICs, ¿no? Que es la tecnología, lo que es, ¿no? Entonces también, de igual manera, las películas de la mitología griega, en este caso tenemos a Troya, la Ilíada, que normalmente en un libro dura más de 500 páginas, pero en una película la reproducen en no más de 2 horas. Entonces también ahí tenemos otro ejemplo de la importancia de las TICs, ¿no? De la tecnología que hoy en día tenemos. Entonces también todo ello se puede realizar en el aula, ¿no? La recreación de los textos literarios. Vamos a ver, dice, en el aula los niños pueden recrear textos literarios a su elección, lo cual les permitirá ir más allá de su imaginación, les trasladará a otros horizontes y esto va a provocar que los niños tengan mejor imaginación. Entonces hemos visto que la recreación de estos textos literarios hace que el niño vaya más allá de lo que le rodea, ¿no? Entonces en el aula puede ser que los docentes le escojan algún cuento y les hagan a los niños recrear, pasar al frente y que recreen ese cuento entre los alumnos. Entonces eso les va a permitir a los niños tener una imaginación más abierta o más enriquecedora y no quedarse con lo que siempre es los pupitres, las paredes, el pizarrón, con todo lo que les rodea al aula, sino que irse más allá con solamente su imaginación, recreando el cuento literario, el que sea, o el contexto literario que sea. Entonces, esa es la importancia también de esta destreza de que los niños recreen un contexto literario para poder tener una mente más abierta, como decimos, más abundante en imaginación y tener una imaginación muy enriquecida para poder afrontarse lo que será en su vida, ¿no? Lo cual es muy importante. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.